Hola, buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre los métodos de evaluación de inventarios de PEPS, UEPS y CPP. Mi nombre es Montserrat Villasana Serrano, soy del grupo 601 de Contaduría y Finanzas de la Universidad Rosario Castellanos de la Unidad Académica Milpal de Herrerías. Este video fue elaborado para la materia de personas morales impartida por el docente Michelle Pérez. Como introducción, tenemos que este video fue elaborado para poder explicar dichos procesos, cómo es que se deben de evaluar el inventario en términos monetarios. También pues es importante esta evaluación para cualquier empresa, ya que pues esto se afecta al presentar los estados financieros y al poder tomar decisiones estratégicas dentro de ellas. En este caso, pues el PEPS es el método de primeras entradas, primeras salidas. El UEPS es el de últimas entradas, primeras salidas. Y el de CPP es el de costos promedios ponderados, el cual pues cada uno tiene sus propias particularidades. ¿Qué son los inventarios? Los inventarios son esta parte del activo, lo cual su principal objetivo es poderse vender dentro de un periodo establecido por la entidad, el cual pues se pueda decir que está dentro de un periodo normal. También son los bienes tangibles, los cuales pues están constituidos por las materias primas, los productos en proceso, los productos terminados, las mercancías. Esto pues es con el fin de poderse vender, ya sean materiales, repuestos o accesorios, para ser consumidos en la producción de bienes fabricados y así poderse vender y poder prestar un servicio dependiendo del giro que tenga la empresa. Para poder continuar, primero debemos de saber qué es el método de evaluación de inventarios y por qué es que se cataloga de esta manera. Son los procesos que se realizan para poder evaluar los inventarios y así poder obtener un control de ellos. Existen diversos métodos de evaluación. Esto es para poder proporcionar información de manera importante y útil y así poder tomar decisiones ya sean contables o administrativas de los inventarios dentro de la empresa. Y también son los conjuntos de procedimientos utilizados para poder controlar el flujo y el costo de la mercancía. Es decir, que toda empresa debe de tener un método de evaluación. Esto pues es para que sepan de qué manera fue que se adquirió, bueno, más bien, a qué precio fue que se adquirió el producto y a qué precio va a ser de la manera en que se va a vender. El método se puede realizar dependiendo del cálculo al precio real de cada producto y así poder medir y comprar otros resultados en ventas para poder tener un margen de ganancia u utilidad al poder vender dicho producto. Ahora, metiéndonos un poco a la parte legal, esto está estipulado en el artículo 41 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el cual menciona que los contribuyentes deben de optar por un método de evaluación de inventarios, que existen 4, los cuales están establecidos en este artículo. El primero es a través de las primeras entradas, primeras salidas, el PEPS, el costo identificado, costo promedio o el detallista. Y también en este artículo nos menciona que al momento de haber sido elegido el método se debe de utilizar el mismo durante un periodo de mínimo 5 ejercicios y posteriormente se puede modificar, el cual pues esto nos va a poder generar deducciones igual dentro de los 5 ejercicios posteriores al cambio. Antes de meterme ya de lleno a los métodos de evaluación, primero les voy a hablar sobre la estructura de una tarjeta de almacén, que estos son los formatos que se deben de llenar de acuerdo al método de evaluación. Para cualquier método es el mismo tipo de llenado, bueno, el mismo tipo de formato. En este formato viene el apartado de control de inventario, el cual pues es donde se debe de identificar el almacén donde se encuentra el artículo. En el apartado de artículos se debe de describir el artículo o el producto del cual se está almacenando. El periodo es el tiempo durante el cual se está realizando las entradas o salidas del artículo, es decir, supongamos de enero a febrero.
En el apartado de mínimo es la cantidad que se debe de tener de stock mínimo en el almacén. El máximo es el máximo de cantidad que se debe de tener en el almacén para poder así evitar las mermas dentro de. Luego se pone en el apartado de nombre de almacén el nombre del almacén donde se encuentra el artículo, la fecha. Este es ya más detallado en poner el día, el mes y el año en el cual pues está registrando la entrada o salida del artículo. El documento aquí es el número o el identificador del documento, es decir, que es el número de factura, de remisión o de referencia para así poder como que tener un respaldo de dónde es que salió este registro. Y por último, pues las unidades, que es la cantidad específica, ya sea de entrada o salida de artículos. El primer método del cual voy a hablar es el método de PEPS, que es el método de primeras entradas, primeras salidas. Para empezar, ¿qué es el PEPS? El PEPS es el método que consiste para todos los productos que son adquiridos primero y los cuales deben de organizarse para que sean los primeros en ser vendidos. Esto pues siempre es para poder tener una mayor disponibilidad de productos más recientes y así poder vendiendo todos al mismo tiempo en el que son llevados. Es decir, que es un método que es el más utilizado por las industrias que realizan alimentos con estándares internacionales, los cuales pues ayuda a que no se tengan mermas. En la manera contable pues nos ayuda en el balance general en los inventarios, ya que se encuentran valorados con los últimos precios con los cuales pues fue adquirida la mercancía. Y en el estado de resultado integral pues se registra más bien al costo de lo vendido, que fue el precio de adquisición de la materia prima, el cual pues fue efectuada la compra. Bueno, ahora les voy a poner un ejemplo para que pues entienda un poco mejor el método de PEPS. En nuestro primer movimiento tenemos que se recibe en almacén materia prima de 120 artículos, pues cual su costo fue de unidad de 30 pesos. Podemos observar en la tarjeta que en nuestro primer movimiento, bueno, ya está llenado los rótulos y los apartados que ya había mencionado antes que se deben de llenar con el número de almacén, el mínimo, el máximo de unidades y todo eso. Ahora nos vamos a enfocar en los movimientos. El primer movimiento se realizó el 1 de mayo del 2024. Pues nuestro respaldo es la factura número 1, el cual pues nos mencionan que es una entrada de 120 unidades. Esto se va a registrar en el apartado de entrada de 120. En existencia vamos a poner 120 ya que no existía ninguna unidad. Nuestro costo unitario va a ser de 30 pesos. Para poder calcular de cuánto fue el movimiento se va a multiplicar los 30 pesos por los 120, es decir, que a nuestra empresa entraron 3,600 pesos y estos se van a poner del lado del debe y va a ser nuestro saldo. Ahora, nuestro segundo movimiento es que se envió al departamento de producción 100 artículos. Ahora para nuestro segundo movimiento tenemos que se envió al departamento de producción 100 artículos. Este va a ser nuestro segundo movimiento que fue realizado el 3 de mayo de 2024. El número de factura que respalda este movimiento es el número 2. Por lo que en el apartado de unidades se va a registrar en las salidas 100. Para poder calcular y actualizar la existencia tenemos 120, a lo cual se le va a restar los 100 unidades que son las que van a salir y como resultado nos van a quedar 20 unidades. El costo de estas 100 unidades va a ser por 30 pesos. Para sacar el valor total del costo de estas unidades va a ser multiplicar 30 por 100 que nos va a dar 3,000. Ahora para actualizar nuestro saldo vamos a restar
a 3.600 los 3.000, lo cual nos va a dar como resultado 600. Para nuestro tercer movimiento tenemos que se reciben en el almacén materia prima de 220 artículos cuyo costo por unidad es de 36.60 pesos, que es nuestra fecha del 4 de mayo del 2024. Nuestro número de factura es la número 3, el cual pues la entrada se van a registrar los 220 artículos para poder actualizar nuestra existencia. Ahora se van a sumar a 20 los 220 artículos que entraron y como existencia actualizada vamos a tener las 240 unidades. Para sacar el costo total de estas unidades van a ser multiplicar 220 por 36.60, que nos va a dar un costo de 8.052 pesos, el cual va a ser registrado del lado del debe. Y para poder actualizar nuestro saldo se van a sumar los 8.050 más los 600 y de saldo actualizado vamos a tener 8.652. Para nuestro cuarto movimiento tenemos que se envió al departamento de producción 100 artículos. Aquí se hicieron dos movimientos, el cual pues es nuestra factura número 4 y la número 5. ¿Por qué se hicieron dos movimientos aquí? Porque de nuestros artículos que tenemos al costo unitario de 30 pesos, nada más tenemos 20. Entonces, de esos 100, solo 20 se van a vender al costo de 30 pesos. Es decir, que los otros 80 unidades restantes se van a vender al costo ya actualizado de los 36.60. Para no enredarnos, vamos a hacer el primero de las 20 unidades, el cual pues se van a registrar 20 unidades en la salida. Vamos a actualizar nuestra existencia de restar 240 menos 20, que nos van a dar 220 en existencia. Estos 20 los vamos a multiplicar por 30 y nos va a dar 600. Esto se debe de registrar del lado del haber, ya que es una salida. Y nuestro saldo actualizado va a ser restarle a los 8.652 estos 600 de unidades que van a salir, 600 pesos, y nos va a quedar como saldo actualizado los 8.052. Ahora, para registrar las 80 unidades faltantes que van a salir, estas se van a igual a registrar del lado de las salidas. Vamos a actualizar nuestras existencias con restarle a 220 los 80 y nos va a dar como resultado 140, que es lo que vamos a tener en existencias. Estas 80 van a salir al costo unitario de 36.60, por lo cual para tener el costo total se van a multiplicar 80 por 36.60 y nos va a dar como resultado 2.928, que se va a registrar del lado del haber. Para poder actualizar nuestro saldo vamos a restarle a los 8.052 los 2.928 pesos de esta salida de unidades y nos va a dar como resultado 5.124. Ahora, para nuestro siguiente movimiento nos dice que se recibe en el almacén materia prima de 120 artículos, el cual pues su costo va a ser de 31.20. Estas se registraron con la fecha del 12 de mayo, que es nuestra factura número 6. Las 120 unidades se van a registrar en el apartado de entradas. Para actualizar la existencia se va a sumar a 140 las 120 unidades que van a entrar y como existencia vamos a tener 260, las cuales
esta 120 se va a multiplicar por su costo unitario de 30.20 y el costo total por estas unidades fue de 3.740, el cual está registrado al lado del debe. Para poder actualizar nuestro saldo se van a sumar a los 5.124 los 3.744 y nos va a dar un resultado de 8.868. Nuestro siguiente movimiento dice que se recibe en el almacén de materias primas 120 artículos, el cual el costo de unidad va a ser de 37.40. Se vuelve a hacer el mismo procedimiento. Ahora nuestra fecha va a ser del 13 de mayo. Nuestra factura es la número 7. Igual se registran 120 en el apartado de entradas. Para actualizar la existencia por unidades se van a sumar los 260 más las 120 nuevas unidades y nos va a dar un total de 380, el cual estas 120 se van a multiplicar por 37.40 y nos va a dar un total de 4.488 que se va a registrar del lado del debe. Y para poder actualizar nuestro saldo vamos a sumar los 8.868 más estos 4.488 que nos va a dar un resultado de 13.356. Nuestro último movimiento dice que se envió al departamento de producción 290 artículos. En este apartado se volvió a hacer lo mismo que ya se había hecho en uno de nuestros movimientos. Se dividieron las unidades para poder respetar el costo unitario de lo que ya se había registrado. Es decir, que nuestro primer movimiento, todas van a ser a la misma fecha. Nuestro primer movimiento, que es a la fecha del 15 de mayo del 24, que lo vamos a poner con la factura número 8, nos dice que en las salidas van a ser 140 unidades, de las cuales solo para actualizar las existencias se van a restar los 380 menos 140 y nos va a dar un resultado de 240. Ahora, el costo unitario de estas 140 unidades van a ser de 36.60, es decir, se multiplican 140 por 36.60, nos da 5.124. Para actualizar nuestro saldo se resta 13.356 menos 5.124 y nos da un resultado de 8.232. Para poder seguir con las unidades restantes que nos faltan de las 190, se divide en otro apartado, en otro movimiento, igual la misma fecha. En este caso tenemos que dar la factura número 9. ¿Por qué? Porque pues sale a un costo diferente y con este costo solo van a salir 120 unidades, de las cuales primero tenemos que registrar nuestras existencias. Vamos a restarle a los 240 las 120 unidades y nos van a quedar como un total de existencias 120. Es decir, para sacar el costo total vamos a multiplicar las 120 por 31.20 y nos va a dar como resultado 3.744. Para poder actualizar nuestro saldo vamos a restarle a 8.232 los 3.744 y nos va a dar un resultado de 4.488. Y ya las últimas 30 unidades que nos restan por sacarlas, así decir, vamos igual a registrarlas en las salidas. Estas vienen con la factura número 10. Y vamos, para calcular la existencia, vamos a restarle a 120 las 30 unidades y nos van a quedar en existencia solo 90.
y el costo unitario de estas 30 unidades va a ser de 37.40, el cual pues se van a multiplicar y como costo total de estas unidades nos va a dar 1122. Para poder calcular nuestro saldo vamos a restar los 4488 menos los 1122 y nos va a dar un total de 3366 en saldos, y este va a ser nuestro total de saldos, los 3366, y nuestro total de unidades en este caso van a ser 90, que basándonos en nuestra tarjeta de almacén podemos ver que rebasamos el mínimo que necesitábamos tener en almacén. ¿Por qué? Porque nuestra tarjeta nos dice que como mínimo debemos de tener 100 unidades y en este caso pues solo restamos con 90. Ahora les voy a hablar sobre el método de costo promedio ponderado. Para comenzar, ¿qué es el costo promedio? Este es el método de inventario, el cual pues está equilibrado a llevar la mitad, o sea, el medio y estar equilibrado y así poder conocer el valor real del inventario. Este método es para poder tomar el valor inicial y así poderle ir sumando de acuerdo a cómo es que se van realizando las entradas o salidas en tiempo. Y para este método, el costo de productos es de forma equitativa en las unidades que existen y se debe de realizar mínimo cada 3 meses para así poder tener un equilibrio tanto en el valor como en el costo del producto y así poder tener ese equilibrio tanto al inicio como en la actualidad del momento en el que se lleva el inventario. Ahora les voy a mencionar un ejemplo de cómo es que se calculan los costos promedios. Podemos aquí observar la tarjeta de almacén. Igual tiene los mismos datos de empresa, el artículo, el almacén, nuestros límites y todo eso. Eso no se modificó en este caso. Lo único que se ve modificado pues son nuestros movimientos. Y aquí podemos ver que se aumentó una columna más que pues se llama costos promedio. En el apartado de costos, el promedio que pues es en lo que se basa este método. Nuestro primer movimiento dice que se reciben en el almacén materias primas por 120 artículos, pues el cual su costo es de 30 pesos. Este movimiento fue realizado el 1 de mayo. El número de facturas va a ser la número 1. Nuestras unidades se van a registrar en la entrada y van a ser 120. En existencia, como no teníamos, igual se ponen las 120 que entraron. Nuestro costo unitario va a ser de 30 pesos y para sacar el costo total de esta compra va a ser multiplicar los 120 por los 30 y nos va a dar 3,600, los cuales se van a registrar del lado del debe. Nuestro saldo inicial van a ser de 3,600, que es lo que nos da como resultado por este primer movimiento. Nuestro segundo movimiento dice que se envía al departamento de producción 100 artículos. Este movimiento está registrado con la fecha del 3 de mayo del 2024 con el número de factura número 2, el cual pues se van a registrar en el apartado de salidas estas 100 unidades y si para actualizar la existencia se van a restar las 120 unidades que estaban menos las 100 que van a salir y nos va a dar un resultado de 20, que son las unidades que van a quedar en existencia. Para poder sacar el costo total de esta transacción se van a multiplicar los 100 por el 30, que es nuestro costo promedio, que es por lo cual se va a calcular y nos va a dar 3,000 y esto se va a registrar del lado del haber. Y para actualizar nuestro saldo vamos a restar 3,600 menos 3,000 y nos va a dar un saldo actualizado de 600. Ahora, para nuestro tercer movimiento tenemos que se reciben más bien en el almacén
220 artículos, los cuales su costo son de 36.60, es decir, que pues están a la fecha del 4 de mayo del 2024. Nuestro número de factura es el número 3. Nuestras unidades se van a registrar en el apartado de entrada de 220 y para poder actualizarlas vamos a nuestras existencias que teníamos, que eran 20, a sumarle las 220 que acaban de entrar y nos va a dar un resultado de 240. Se va a registrar el costo unitario con el cual entraron, que fue de 36.60. Para tener el total de este movimiento se van a multiplicar los 222 por los 36.60 y nos da un total de 8.052, el cual pues está registrado del lado del debe. Para actualizar nuestro saldo se suman los 8.052 más los 600 que ya teníamos y nos da un saldo actualizado de 8.652. Ahora, para nuestro cuarto movimiento tenemos que se envió al departamento de producción 100 artículos. Este lo tenemos con la fecha del 7 de mayo con nuestro número de factura número 4. Se va a poner en el apartado de salida las 100 unidades que van a salir y se van a actualizar las existencias que vamos a sumar, a restarle más bien porque están saliendo de las 240 las 100 unidades que van a salir y nos va a quedar como un resultado de 140. Estas van a salir con el costo promedio. ¿Cómo se calcula el costo promedio? Se van a sumar los dos últimos costos unitarios y se van a dividir entre 30. En este caso, nuestros dos costos anteriores son 30 y 36.60, es decir, se van a sumar y se van a dividir entre 2 y nos va a dar el resultado de 33.30, que este va a ser nuestro costo promedio por el cual van a salir estas 100 unidades. Para sacar el costo total de este movimiento vamos a multiplicar los 33.30 por 100 y nos van a dar 3.330, los cuales van registrados del lado del haber y nos va a dar un total para ser actualizado nuestro saldo de sumar los 8.652, de restar los 8.652 menos los 3.330, nos van a dar un resultado de 5.322 pesos. Para nuestro movimiento número 5 tenemos que se recibió en el almacén materia prima de 120 artículos, el cual su costo va a ser de 31.20. Este movimiento está con la fecha del 12 de mayo con nuestra factura número 5. Se va a registrar en las entradas las 120 unidades. Para poder actualizar las existencias vamos a sumar las 140 que teníamos más las 120 y nos va a dar un resultado de 260 unidades que vamos a tener actualmente y esta se va a registrar su costo del lado de unitario por los 31.20. Para poder sacar el total de este movimiento vamos a multiplicar los 120 más los 30 por los 31.20 y nos va a dar un total de 3.744, los cuales se van a registrar del lado del debe y para poder actualizar nuestro saldo vamos a sumar los 5.322 más los 3.744, nos va a dar un saldo actualizado de 9.066. Para nuestro movimiento número 6 tenemos igual que se recibe materia prima de 120 artículos, el cual su costo fue de 37.40. Tenemos este movimiento con la fecha del 13 de mayo con nuestro número de factura número 6. En el apartado de entradas vamos a registrar estos 120 artículos. Para la actualización de existencias vamos a sumarle los 260 más los 120. Nos van a dar en existencia 380 unidades.
Las 120 unidades que ingresaron se van a multiplicar por su costo unitario de 37.40 y nos va a dar un total de 4.488 pesos, los cuales van a ir registrados del lado del debe, y para poder actualizar nuestro saldo vamos a sumarle a los 9.066 los 4.488 y nos va a dar un total de 13.554. Nuestro último movimiento dice que se envió al departamento de producción 290 artículos. Este movimiento está registrado con la fecha del 15 de mayo. Está con el número de facturas número 7. La salida de las unidades se registró del lado del apartado de salidas, las 290 unidades. Para actualizar las existencias, se restaron a los 380 las 290 unidades que salieron y nos da como resultado 90 unidades en existencia. Estas salieron a un costo promedio, el cual va a ser de 30.97. Para sacar este costo promedio se sumaron los últimos 3 costos de los movimientos anteriores, que en este caso fueron 33.30 más 31.20 más 37.40, y estos 3 se dividieron entre 3, que fue de donde salieron los 33.97. Ahora, para sacar el costo total de esta transacción, se multiplicaron los 290 unidades por el 33.97 de costo y nos dio un resultado de 9.851.30. Para poder actualizar nuestro saldo, se restaron a los 13.554 los 9.851.30 y nos da como saldo actualizado los 3.702.70. Estos 3.702.70 sería nuestro saldo final que tendríamos en almacén al término del periodo, y en existencia tendríamos igual nada más 90 unidades al término del periodo. Y como último método del cual voy a hablar es el método WEBS, el cual es últimas entradas, primeras salidas. ¿Qué es el WEBS? Este método es el cual busca vender lo último que entró sea lo primero que se debe de vender. Es decir, si un producto entró a la empresa el día de hoy, debe de ser ese mismo producto el cual debe de salir de la empresa el día de hoy. Este método ya no es muy utilizado. Bueno, voy a poner un ejemplo del método WEBS. A continuación podemos ver nuestra tarjeta de almacén, el cual pues el nombre de nuestra empresa es Rollito Primavera SADCB. El número de tarjeta es la número 5. Nuestro artículo del cual hacemos mención es Manera Reply. Nuestro proveedor es Rótulo SADCB. El tipo de almacén es el tipo C. En este caso están ubicados en el casillero número 12. Viene el nombre de nuestra unidad, el periodo, que este periodo es el mes de mayo de 2024. Nuestras unidades mínimas de almacén deben de ser 100 y nuestras unidades máximas deben de ser 500 para así poder evitar tener mermas. Y vamos a comenzar con los movimientos. El primer movimiento dice que se recibe en almacén materia prima de 120 artículos, el cual pues su costo unitario es de 30 pesos. Nuestra fecha es el 1 de mayo de 2024. El número de factura es la número 1. Las unidades que entraron son 120. El costo unitario es de 30. Entonces vamos a multiplicar 120 por 30 y nos va a dar 3.600. Como importe vamos a poner esos 3.600, que va a ser el saldo del cual vamos a partir, y como existencia los 120, que van a ser las unidades de las cuales vamos a partir.
Como segundo movimiento tenemos que se envió al departamento de producción 100 artículos. Esto lo tenemos con la fecha del 3 de mayo. Nuestro número de factura es la número 2. Entonces, como unidades vamos a registrar 100 de salida. Su costo unitario van a ser de 30 y vamos a multiplicar 100 por 30 y nos va a dar un costo total de 3000. Para poder actualizar nuestras existencias vamos a restarle a las 120 que teníamos las 100 que van a salir y nos va a quedar un total de unidades en existencia de 20. Para poder actualizar nuestro importe vamos a restarle a los 3600 que teníamos los 3000 que van a salir y nos va a quedar como resultado 600. Como tercer movimiento tenemos que se reciben en el almacén 220 artículos por un costo de 36.60. Para poder registrar este tercer movimiento se puso con la fecha del 4 de mayo de 2024. Como número de factura tenemos la número 3. En unidades tenemos que ingresaron 220 al costo unitario de 36.6. Esto multiplicándolo nos va a dar un costo total de 8,052 pesos, los cuales van a sumarse a nuestro importe total para poder ser actualizados, que se va a sumar los 600 más los 8,052 y nos va a dar un total de 8,652. Y para poder actualizar nuestras unidades en existencia vamos a sumarle a las 20 que teníamos las 220 que entraron y vamos a tener como unidades en existencia 240. Como cuarto movimiento vamos a tener que se envió que se enviaron 100 artículos, el cual nuestro cuarto movimiento salió con la fecha del 7 de mayo del 2024 con el número de factura número 4, el cual se va a registrar en unidades de salida 100 con el costo de 36.6 y esto se va a multiplicar y nos va a dar 3660. Para poder actualizar nuestras unidades vamos a restarle a las 240 que teníamos las 100 unidades que van a salir y nos van a quedar 140 unidades en existencia. Para poder actualizar nuestro importe vamos a restarle a los 8,652 que teníamos anteriormente los 3,660 que van a salir y nos va a dar un resultado de 4,992. Como quinto movimiento tenemos que se recibe en almacén 120 artículos por un costo de 31.2 pesos por unidad, el cual está registrado con la fecha del 9 de mayo del 2024 con la factura número 5 y se van a registrar la entrada de estas 120 unidades en el apartado de entradas, su costo unitario de 31.2 y se van a multiplicar para que nos dé el costo total de 3,742. Para poder actualizar las unidades en existencia vamos a sumar las 140 unidades que teníamos más las 120 que entraron, nos va a dar un total de 260 unidades en existencia. Vamos a hacer lo mismo para poder actualizar el importe, que le vamos a sumar a los 4,992, los 3,744 y nos va a dar un total de 8,736. Como sexto movimiento también tenemos que entraron al almacén 120 artículos con un costo de 37.40, el cual nuestra fecha de registro va a ser el 12 de mayo, nuestro número de factura va a ser la número 6, el registro de las unidades va a ser 120, el costo por el cual lo vamos a registrar va a ser de 37.4 en costo unitario y esto lo vamos a multiplicar para poder sacar el costo total
que nos va a dar un total de 4.488. Para poder actualizar nuestras unidades en existencia, vamos a sumarle a las 260 que teníamos las 120 que están ingresando y vamos a tener un total de 380 unidades en existencia. Para poder actualizar el importe, vamos a sumarle a las 8.736 pesos los 4.488 y nos va a dar un resultado de 13.224. Y como último movimiento tenemos que se envió al departamento de producción 290 unidades, las cuales pues están registradas con la fecha del 13 de mayo del 2024. El número de factura tenemos que es la 7. Se van a registrar las 290 unidades que salieron al costo de 37.4 y esto multiplicándolo nos va a dar un costo total de 10.846 pesos. Para poder actualizar el importe vamos a restarle a los 13.224 los 10.846 y nos va a dar un importe final de 3.366. Y para actualizar nuestras unidades en existencia vamos a restarle a los 380 las 290 unidades que salieron y nos quedan como unidades en existencia totales 90. Y como conclusión, pues podemos ver que a pesar de que por los tres métodos que vimos se puede llegar al mismo número de unidades en existencia, pues cada uno tiene sus diferentes particularidades y podemos observar que pues el método PEPS es el que mejor se acomoda a las empresas o el que es el más utilizado, ya que pues es el como que el que es más fácil para poder realizar a comparación del método de costos promedios. Y pues el método de webs, pues ese ya no es utilizado por las empresas, ya que se va más enfocado hacia la inflación y pues como que no le beneficia a las empresas en el tener el control de sus inventarios. Agradezco mucho su atención y esto fue todo de mi parte. Espero y el tema haya sido bien abordado y lo haya explicado bien.